Una de ellas lleva a muerte por cáncer de mama, que es frecuente. Quizás en nuestro medio no sea porque está rebasado por el cáncer uterino, pero no significa que no exista. A nivel mundial también es la primera causa de muerte en mujeres. Entonces, la mama en ese sentido tiene esa implicancia importante, ¿no? Evidentemente, la ausencia de las enfermedades de la mama también conllevan una alteración psicológica. Eso tenemos que tener en cuenta. Bien. Y bueno, con ello obviamente será la autopalpación, ¿no? Clínica y sobre todo el hueco axilar. ¿Buscando qué en el hueco axilar? Seguramente aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. ¿Cuánto mide un ganglio linfático? Pues debe medir en los lugares palpables, es una axila, ingles, ¿de acuerdo? Básicamente, región cervical, hasta 1 centímetro, ¿no? Pero aumentos tan mayores de ese tamaño ya nos tienen que llamar la atención por presencia de alguna lesión, ¿no? Inflamatoria, cáncer, ¿no? Entonces, la glándula mamaria básicamente, bueno, conocemos nosotros la glándula mamaria y tiene un área, bueno, podemos dividirla en 4, ¿no? A partir del pezón. Esta es la región axilar, entonces, cuadrante superior externo, sobre todo, cuadrante superior interno, inferior y externo, ¿de acuerdo? La área central, que es la areola, y ahí está el peso. Básicamente, histológicamente, es lo que tiene debajo de la areola. Si cortamos el pezón, entonces tiene múltiples conductos que drenan en el extremo. Estos conductos tienen unas dilataciones, senos, antes de drenar, se llaman senos galactóporos, conductos galactóporos, senos galactóporos, están unidos a un sistema de conductos. Estos sistemas de conductos ramificados terminan en acinos. Entonces, esta es la configuración en la glándula mamaria. Tiene que acinos juntos, ¿de acuerdo? Que llevan el producto de su secreción exógena hacia el exterior. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Bueno, y tiene, si nosotros analizamos un acino y dos ductos, pues tienen un doble revestimiento epitelial. Esa es la característica. Doble revestimiento epitelial significa que las células llamadas mioepiteliales, como dice su nombre, mio tiene relación con contracción, tiene marcadores moleculares parecidos a células musculares lisas. ¿No? Y bueno, por dentro, hacia la luz, las células funcionales serían más cúbicas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el doble genotipo. Esta es la característica. ¿Sí? Sus núcleos redondeados, normales, producen la secreción, la vacían hacia la luz y esto, bueno, la contracción de las células mioepiteliales hace que el producto de secreción pues vacíe hacia su conducto respectivo, ¿de acuerdo? El conducto respectivo igual tiene células de aspecto mioepitelial, ¿de acuerdo? Tienen función contráctil y células de revestimiento interno. Entonces tienen acinos y ductos, todos tienen que tener ese doble revestimiento. Si faltara este doble revestimiento epitelial, entonces empezamos a hablar de las displasias o neoplasias, ¿de acuerdo? Están sostenidos por un estroma, un tejido fibroso alrededor. Eso es lo que sostiene esas displasias, ¿de acuerdo? Tejido conectivo fibroso, incluso alrededor un poquito más denso. Y luego alrededor grasa, diferentes cantidades de grasa que forman el volumen de la glándula. ¿De acuerdo? Eso es lo normal. Bueno, dicen alteraciones de la. Bueno, esto es lo normal, ¿no? Alteraciones o trastornos que dicen. Trastornos del desarrollo. ¿Qué trastornos del desarrollo mencionan? Entonces, por ejemplo, el aumento en el número de unidades de glándula mamaria. Hay una línea de crecimiento de la mama, ¿no? Una línea de láctea que viene desde las axilas hasta el pubis. Ese es el desarrollo, ¿no? Aquí está axila, seno axilar, pubis, ¿de acuerdo? Ese es el crecimiento. ¿Y dónde termina formándose? Pues a esta altura, ¿no? A nivel del tórax anterior. ¿Bien? Sin embargo, este desarrollo embriológico puede dejar restos en diferentes lugares, ¿no? Incluso en la región axilar. Puede dejar solamente areola y pezón, ¿de acuerdo? Una masa sobrelevada, como estén los dibujos, y nada más, como una pequeña pata.
Incluso puede tener areola, algo más pigmentada, porque la areola, recuerden que tiene mayor cantidad de pigmento. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, aquí tienen unas glándulas sebáceas que lubrican ese que sobresale sobre la superficie, que se llaman corpúsculos de Montgomery. Bien, y puede tener. O, en algunos casos, no solo tener pezón, areola, sino incluso parénquima mamaria, la parte funcional. Entonces, podría tener. ¿Dónde pasa eso? Sobre todo en la región axilar. Y los gráficos que están ahí ven una imagen de una señora con una masa de región axilar. ¿De acuerdo? Entonces, o dos, creo que si no me equivoco. Entonces, son esas. Incluso, como ahí ven, gráficamente, la glándula mamaria puede estar en lactancia y puede emitir leche, ¿no? Tras comprimir adecuadamente pezón, ¿no? En la areola, sobre todo. Recuerden que la areola es esa área más pigmentada de la piel de esta bebé, ¿no? El recién nacido tiene que no solo succionar el pezón, porque va a obstruir, al apretar esto va a obstruir el flujo de sangre. Tiene que abrir tanto la boca para llegar a introducir dentro de su boca gran parte de la orina, de tal manera que la compresión sea efectiva y pueda emitir. Entonces, vean esa imagen, incluso la glándula accesoria axilar emite, entonces, secreción láctea. ¿De acuerdo? Entonces, así como es normal, o sea, que puede ser de manera ectópica, de manera normal, tejido mamario en toda esta línea de desarrollo, puede tener también las mismas enfermedades, quiere decir, enfermedades benignas y enfermedades malignas o cáncer. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. No toda masa axilar, entonces, es lipoma. No toda masa axilar es ganglio. También puede ser, ¿qué? Glándula mamaria. Entonces, cuando vayan a ver a un paciente en la clínica, entonces, una opción más de diagnóstico tiene. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras alteraciones más? Dice tejido axilar, accesorio, inversión congénita del pezón. La inversión congénita del pezón, que significa que en vez de estar así sobre levantado, está aplanado o incluso invertido el pezón. ¿De acuerdo? Eso hay que diferenciar en el cáncer. ¿De acuerdo? Porque el cáncer de mama retrae el pezón. Y también puede formarse la mama con retracción del pezón. Si es benigno, no hay una masa tumoral debajo, con un adecuado masaje, entonces puede evertirse nuevamente el pezón, ¿de acuerdo? Es normal. Pero si aquí hay una masa tumoral que está creciendo y que está fijándose al músculo pectoral mayor, etc., entonces tracciona todo el tejido y invierte el pezón a manera de mesenterio. Entonces tendremos que diferenciar. Seguramente para ese estadio, seguramente en la axila ya hay ganglios aumentados en la mano, es seguro. Entonces eso ya no es inversión congénita del pezón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ha tenido hijos? Sí, entonces seguramente antes estaba normal, pero cuando desarrolló la enfermedad, el cáncer, pues se ha ido retrayendo por efecto de la enfermedad policular. ¿De acuerdo? Bien, entonces luego vamos a manifestaciones clínicas, clínica, ¿no? Algunas manifestaciones clínicas que nos tienen que hacer sospechar o que nos pueden hacer pensar en enfermedades. Dolor o mastalgia o mastodina, ¿no? La mayoría de las neoplasias benignas, si bien duelen, pero es parte, ¿no? No es un dolor intenso, sino es por el crecimiento de la mama, ¿no? Entonces el dolor es tolerable. Lo que más llama la atención es el síndrome de aumento de tamaño, ¿no? De la masa. Pero generalmente el dolor es sobrellevado. En el cáncer el dolor aparece en las últimas etapas, ¿no? Cuando ya está avanzado. Al principio no duele. Y lamentablemente el cáncer de mama, cuando ya es incluso de 2 centímetros, más de 2 centímetros, el pronóstico ya es malo. Entonces incluso hasta esos 2 centímetros ya ha hecho metástasis. ¿De acuerdo? Entonces ese es el problema con el cáncer de mama. Y obviamente masas más grandes van a ser mucho más dolorosas, incluso se ulcera la piel, ¿de acuerdo? Y como van a ver en algunos lugares, la piel del pezón empieza a adquirir costras, ¿de acuerdo? Costras hemáticas con material fibrinoso encima, como un eczema, ¿de acuerdo? Como si estuviera costroso, irregular, eritematoso, se desprende sangre, tiene prurito, está muy eritematoso, todas las cosas. Y debajo hay un cáncer. ¿Por qué? Porque por los conductos seguramente está discurriendo el tumor, se ha originado en
en los acinos o en los ductos más frecuentemente, y de ahí ha migrado a la superficie por los conductos galactóforos y ha aparecido en la piel del pezón, y sigue creciendo las células tumorales en la piel del pezón, etc. A esto se llama enfermedad de Valle mamario, ¿de acuerdo? Bien, pero sigamos avanzando. Entonces, masas palpables, entonces dependerá del tamaño. Generalmente, si son circunscritas y están debajo del pezón, mujeres jóvenes, el tumor más frecuente es benigno, fibroadenomas. Tiene un aspecto algo irregular, como si fueran pequeñas bolitas dentro de la mama, irregulares. Entonces, hay una condición que se llama, que enseguida vamos a ver, se llama mastopatía fibrosa, que es frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente es una. Y bueno, si el pezón está retraído, si hay ulceración de la piel, si la paciente cuando está desnuda en sus tórax le dicen que se le inclina hacia adelante, entonces la mama normal tiende a ser péndula normalmente, pero la mama afectada por cáncer se mantiene fija a tórax. Entonces hay una simetría. Lo mismo si permiten que la paciente eleve los brazos, entonces de igual manera la mama normal va a ascender con el movimiento del brazo y la mama afectada por cáncer se va a quedar fija. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la palpación es importante, pero pese a la palpación de esas masas pequeñas, menos de 1 centímetro, no podemos palparlos, por eso el diagnóstico es, si son mujeres de menos de 40 años, el gran tejido adiposo que tienen es la ecografía. Entonces la ecografía va a permitir ver entidades, algún tejido irregular que pueda hacer sospechar de cáncer. Pero si han pasado los 40 años de edad, entonces el método diagnóstico más importante es la mamografía, que básicamente es una irradiación, una radiografía de la glándula mamaria. La comprimen de arriba para abajo, ¿de acuerdo? Y toman una placa radiográfica. ¿Qué es lo que buscan? Como dice ahí, van a ver en las imágenes, se buscan dos cosas, ¿no? Densidades y calcificaciones. La grasa tiene una densidad normal, digamos, algo radiopaca, pero sobre eso puede aumentar su densidad, no puede ser más radiopaca, formar masas monorables o formar masas algo irregulares, blanquecinos. El radiopaco ya nos orienta mucho. Quienes vayan a hacer imagenología tienen que estudiar esto y clasificar, ¿no? En BRADS, 1, 2, 3, 4 sospechosos y de cáncer. Entonces, esos cambios en la densidad de la grasa, entonces ya son más importantes, más fácilmente detectados con la mamografía a partir de los 40. Por eso el diagnóstico es importante con mamografía. Y lo segundo que se busca es calcificaciones, pero no las calcificaciones de la mama groseras, grandes, sino las calcificaciones pequeñas o diseminadas, porque seguramente este está originándose en los conductos, este tumor, o en los acinos, y al originarse y a proliferar empiezan a formar calcio, ¿no? Empieza a precipitar calcio, por eso son calcificaciones pequeñas, irregulares. Entonces llaman la atención más estas calcificaciones pequeñas y irregulares, que pasan múltiples sospechosos de cáncer. Eso es importante. Diagnóstico temprano, tratamiento temprano y mejoramos la sobrevida. ¿De acuerdo? Estas masas grandes a veces tienen áreas de calcificación groseras, pero son parte a veces del proceso de enfermedad, no necesariamente maligna. Entonces, eso llama la atención más que los. ¿De acuerdo? Otros trastornos inflamatorios. Inflamación. La mama se puede inflamar, claro. Trastornos inflamatorios. Y ven ahí los trastornos inflamatorios, ven una señora que ve en brazos, está lactando, y bueno, como está lactando, entonces obviamente si hay una mala técnica de lactancia, lo que va a generar en el pezón es grietas y fisuras. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Pezón, entonces grietas o fisuras va a ser una entrada para microorganismos, ¿no? Estafilococcus seguramente, ¿no? Entonces ese es el ingresará a través de los ductos, a través del tejido parenquimatoso, formar un proceso infeccioso. Y ven ahí una mama aumentada de tamaño con signos de celos, ¿no? Calor, tumor, dolor y CRTD. Bien, y puede abscedarse, claro, se puede formar un absceso de mama, y como no puede drenar por el pezón, por el lugar que está más próximo a la piel, empieza a acercarse y empieza el tejido a necrosarse, necrosa la piel y empieza a fistulizar hacia arriba. Entonces, puede tener un absceso de mama. Entonces, ¿cuál es el problema? Es una mala técnica en la lactancia,
fisuras, sobreinfección y pues puede extenderse hasta hacer una celulitis grande, ¿no? Mastitis. Esta es una mastitis cuando esté el parénquima, así los ductos y estroma, con células inflamatorias. Esa es una mastitis. Si son polimorfas nucleares, mastitis aguda. Si son linfocitos y macrófagos, mastitis crónica. ¿De acuerdo? Eso es como todo. Incluso por este proceso inflamatorio se pueden romper los acínodos, los ductos, y el contenido puede salir aquí al intersticio y comportarse como un material externo, algo que genera más inflamación, ya sea granuloma, mastitis crónica granulomatosa. Eso es lo que van a ver en una de esas imágenes, ¿de acuerdo? Donde hay una imagen suelta, donde hay dos nódulos ahí, mastitis crónica granulomatosa. Doctor, pero la mastitis crónica granulomatosa es por tuberculosis. No necesariamente, en mama es raro tuberculosis. Y para que haya sea tuberculosis, aparte de haber los granulomas, tiene que haber otra lesión, donde es una combinación de necrosis de coagulación y de licuefacción al mismo tiempo, y causada por el bacilo de Koch. ¿Se llama qué? Ese tipo de lesión, masas amorfas rosadas en el microscopio se ve, necrosis caseosa, más granulomas. Podríamos decir, tal vez, esta vez, aunque raro, puede ser que haya tuberculosis en mama. Pero, ¿estamos viendo al microorganismo, al bacilo de Koch? No, hay que tener este tejido con una tinción especial para ver bacilos ácido alcohol resistentes. Y eso se llama tinción de Ziel-Nielsen, ¿no ven? Entonces van a ver bacilos morados por ahí en el tejido, pero lamentablemente en los tejidos es escaso. Ya hemos cumplido el cuarto postulado de Koch. Hemos identificado al microorganismo. Ahora sí, sabemos que es mastitis crónica granulomatosa tuberculosa. Pero si no vemos los bacilos, pero hay signos indirectos, solo sospechamos que sea por tuberculosis. Si ni siquiera vemos la necrosis caseosa, solo granulomas, puede ser un proceso inflamatorio que haya roto ellos y ha hecho una mastitis crónica granulomatosa inespecífica. Entonces, si no encontramos el microorganismo, no podemos definir. Sospechar sí, nos permite sospechar, pero definir no podemos. Hasta que no veamos los bacilos con la técnica. Ahora no hay muchos bacilos, no tengo 100.000, ¿sabes qué? Haremos PCR. ¿Qué es PCR? No es proteína C reactiva, ¿no? En este caso es reacción en cadena de polímeros. Buscando ¿qué? Amplificar el gen del Mycobacterium tuberculosis. Ya, es otra manera de saber que hay microorganismos. ¿Listo? Tenemos el microorganismo, hacemos el tratamiento específico. Caso contrario, no podemos hacer. Bajo una sospecha. Entonces, eso hace referencia. Y hay otro trastorno que dice necrosis grasa. Bueno, la mama tiene abundante tejido graso, ¿de acuerdo? Y depende de eso el volumen, la forma, ¿de acuerdo? Entonces, en las señoras más obesas, entonces hay mayor abundancia de tejido adiposo. Esta abundancia de tejido adiposo puede ir acompañada de un antecedente de traumatismo local, ¿de acuerdo? Y esa vez el traumatismo va a sufrir isquemia y la grasa va a ser necrosis. Luego de la necrosis hay inflamación, hay fibrosis. Sobre el tejido fibroso, ¿qué hace? Se puede depositar calcio regularmente, no groseramente. Entonces, eso caracteriza a la necrosis grasa, ¿no? Fibrosis y calcificación. Y puede formar masas que nos pueden hacer con cáncer. El antecedente importante, trauma. Incluso la lesión, no sé si ahí está, ahí está. Hay una imagen donde van a ver alrededor del areola del pezón un área más negruzca que básicamente ha hecho necrosis al alcance del tejido profundo de la pierna, muy evidente, ¿no? Mucho más evidente. Y no solo pasa eso, esa necrosis grasa en ese lugar, sino también en el área de glúteos o en el abdomen, donde hay una gran cantidad de grasa. Necrosis grasa traumática, porque la otra que conocemos es la necrosis grasa enzimática por pancreatitis, algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esta se acompaña de fibrosis y calcificación. Es que le dan penicilina grandes varias veces, entonces en el área grasa entonces puede aparecer más fibrosis. No es tumor, pero se puede cubrir. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora sí empezamos a hablar de lesiones epiteliales benignas, ¿de acuerdo?
epiteliales deltoides. ¿Qué lesiones epiteliales benignas menciono? Bueno, en general va a hablar de procesos no proliferativos y proliferativos, y los otros con hiperplasia. Hay unas lesiones llamadas lesiones no proliferativas, ahí están, quistes, quistes, después que están fibrosis, adenosis, y lo que se llama hiperplasia ductal, hiperplasia epitelial y adenosis. Lesiones proliferativas, hiperplasia ductal, adenosis, entre las más importantes, y las lesiones proliferativas, las lesiones atípicas. Esto es importante, esto se llama hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lombrical atípica. Está ahí en su esquema. Bien. Lesiones no proliferativas. Bueno, aquí estamos hablando de lo que antes se llamaba enfermedad fibroquística de la mama. Mastopatía fibroquística. Ahora se llama condición fibroquística. No hay problema. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay trastornos hormonales probablemente en la mama. Recuerden que la mama, ¿por qué está formada? Por acinos, por ductos y parénquima, ¿no? Estroma, grasa. Varios de ellos, ¿no? Varios forman lóbulos. ¿Qué es lo que pasa en estos trastornos? Que hay mucha proliferación fibrosa, tejido fibroso, que oblitera algunos ductos y los acinos empiezan a aumentar el tamaño, ¿de acuerdo? Y incluso a acumular secreciones y su epitelio a aplanarse. Cambios quísticos. Aparte de esos cambios quísticos, el tejido conectivo, de ser conectivo, simplemente puede colagenizarse, denso, irregular. Incluso al cortar es difícil con el bisturí. La mujer se palpa la masa y es dura, tiene aspecto pétreo, bueno, pueden sospechar en algo más maligno, digamos, ¿no? Ese aspecto. Y no solo es un quiste, sino varios quistes, ¿no? De diferentes tamaños. Y su epitelio puede tener epitelio normal, aplanado, pero en el peor de los casos, a veces está proliferado. Y esto es una masa irregular, no tiene bordes bien delimitados. Esa es la característica de lo que se llama mastopatía fibrosa, fibroquística, condición fibroquística, enfermedad fibrosa. Es frecuente, ¿de acuerdo? Y la palpación tiene un aspecto irregular, los bordes son irregulares, ¿de acuerdo? Hay unas lesiones proliferativas epiteliales, pero benignas, que no tienen una traducción, no se relacionan con cáncer. Hiperplasia ductal. Esta hiperplasia ductal se llama habitual. En cambio, la otra que sí puede predisponer a cáncer se llama hiperplasia ductal atípica. Y bueno, estos ductos que han proliferado, que están dentro de la mastopatía fibrosa, ¿de acuerdo? Les dije que pueden tener, las células tienen que tener ductos y acinos tienen que tener dos capas, unas llamadas células mioepiteliales y unas células de revestimiento. Cuando hablamos de hiperplasia, ¿qué significa? Aumento en el número. Entonces, este acino o este ducto, cualquiera de los dos, entonces está lleno de células ductales o de células lombricanas, cualquiera de los dos. Hiperplasia. Y bueno, tiene una característica, que estas son de diferentes formas, de diferentes tamaños. Algunos son células mioepiteliales, unas son más irregulares, más abusadas. Forman espacios irregulares, algo elongados. Esa es la característica. ¿De acuerdo? Como hendiduras. Esto es normal, hiperplasia habitual. Todo desordenado para nosotros es bueno, en otras palabras. ¿Bien? En cambio, lo otro que se llama hiperplasia ductal atípica, el mismo lobulillo, ¿de acuerdo? O ducto, con células abundantemente proliferadas, ¿no? El número es hiperplasia. Pero todas son casi uniformes, casi regulares, tienen alveolos y forman estructuras de aspecto glanduloide bien regulares. Y eso llama la atención. Esta es una hiperplasia ductal atípica, bien ordenadito, y esta puede predisponer hasta 2 a 5 veces, puede preceder al cáncer de mama, ¿de acuerdo? Al cáncer de mama.
Entonces, en cambio, la otra habitual no. Puede estar presente en un fibroadenoma, puede estar presente aquí en una mastopatía fibrosa, como hemos explicado. Y bueno, la hiperplasia lobulillar atípica, no hay hiperplasia lobulillar sin atipia, como la ductal, directamente es atípica y tiene características similares, porque se relaciona o tiene ese riesgo de desarrollar cáncer. Es la importancia. Entonces, si tienen ustedes un paciente, le han extraído un fragmento de mama, una biopsia, y dice hiperplasia ductal habitual, entonces menos frecuentemente se va a asociar a cáncer. Si tiene hiperplasia ductal atípica, entonces hay que parar las orejas y hay que hacer seguimiento a este paciente porque puede asociarse a cáncer. Eso es bien. Bueno, ¿qué otros cuadros? Ahí están los esquemas. Aquí hay una interacción. Bueno, algo importante que tienen que saber es que estos ductos pueden también tener esa proliferación que estábamos hablando, hiperplasia epitelial, pero estos pueden formar prolongaciones como si fueran dedos, papilas, ¿de acuerdo? Eso se llama papiloma ductal. Todas estas prolongaciones están revestidas, si es normal, por dos epitelios, el epitelio mioepitelial y las células de revestimiento, dos filas. ¿Listo? Entonces, ese es un papiloma. Se ha originado en los ductos, entonces papiloma ductal. ¿De acuerdo? Eso es benigno. Bien, ¿qué pasaría si en vez de tener dos filas el epitelio está proliferado? Igual está formando papilas. Ese es un carcinoma. ¿De acuerdo? Un carcinoma ductal, papilar. Entonces, esa es la verdad. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Cuando están cerca del pezón, estos papilomas, ahí están los signos galactofóricos, ahí puede estar el papiloma. La manifestación más importante de esos papilomas ductales es la secreción a través del pezón sanguinolenta o cero sanguinolenta. Doctor, me ha empezado a salir por el pezón un líquido medio rojizo, parece agua de lavado de carne, o sangre, como unas pequeñas gotas. Ahí creo que está una imagen. ¿Con qué se relaciona? Papiloma ductal. Lo primero que tenemos que pensar es papiloma. Pero también el papiloma ductal puede también formar o tener cáncer. Entonces, en segunda instancia, esa secreción cero sanguinolenta por el pezón puede ser también cáncer. Entonces, ¿qué pensamos? En secreción cero sanguinolenta, primero pensamos en papiloma ductal, luego puede ser también cáncer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que investigar, hay que biopsiar, ecografía, mamografía, ¿de acuerdo? Eso es importante. Otra secreción en mama que preocupa también a todos es la presencia de leche. La leche. Doctor, no estoy dando el lactar, pero ha empezado nuevamente a salir leche por el peso. Puede ser uno bilateral. Entonces, hay un trastorno hormonal de excesiva liberación de prolactina, ¿de acuerdo? Que está estimulando la secreción de leche, por eso está. ¿Dónde se produce prolactina? Tenemos que investigar. O tumores ectópicos que produzcan de manera ectópica prolactina. ¿De acuerdo? Entonces, eso está ocasionando eso. O un trastorno hormonal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, a esa secreción de leche se llama ¿qué? Galactorrea. Galactorrea. Bien, entonces tenemos otro tipo de secreción. Bien, ya hemos hablado de la hiperplasia, hablamos de cáncer de mama. ¿De acuerdo? Cáncer de mama. Bien. El cáncer de mama tiene varias causas. Bueno, el hecho primero de ser mujer es muy predictivo para ser cáncer de mama, porque en los varones, si bien tienen glándula mamaria, pues es muy raro que se desarrolle cáncer de mama en los varones. Y si se desarrolla, entonces puede ser que tenga un trastorno genético familiar o algo mucho más serio a nivel genético que pues predisponga de esa manera a tener cáncer. ¿De acuerdo? Entonces es importante, el sexo es mucho más frecuente, 99% de cáncer en mujeres, 1% en varones. Entonces ese es el principal factor. El otro factor que es importante es la edad. A mayor edad, mayor presentación de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, por encima de los 40 años, entonces el cáncer de mama empieza a ser más frecuente.
Por debajo de los 40 años, 30, 25, es más raro, pero hay. Entonces, si hay cáncer en edad joven en una mujer, hay que identificar si en la familia ha habido antecedentes de cáncer de mama a edad temprana o tienen síndromes familiares de cáncer de mama. Entonces, eso tenemos que investigar. Entonces, a temprana edad nos tiene que llamar que hay un compromiso genético mucho más marcado. ¿De acuerdo? A mayor edad, entonces, la exposición a estrógenos. Es que nunca ha tenido hijos, nunca se ha embarazado, entonces nunca ha habido un periodo de embarazo donde se detenga la producción de estrógenos y solamente haya más producción de progesterona. Nunca ha descansado, por así decirlo, del estímulo o de la exposición a estrógenos. Entonces, es un importante. La nulliparidad está relacionada con aumento de cáncer de mama. El hecho de haberse administrado de manera exógena estrógenos en gran cantidad también tiene alguna relación. Más que todo a partir de los 40 años de edad. Entonces, eso es importante, exposición crónica a estrógenos. Bien, entonces los estrógenos tienen relación con eso. Y bueno, otros factores de riesgo pues pueden ser incluso el lugar de procedencia, ¿no? Porque probablemente la dieta, probablemente el hábito de que tengan muchas mujeres tienen hijos, pero no dan de lactar, se relaciona en algo con el cáncer de mama. ¿De acuerdo? Eso es más frecuente, por ejemplo, en los países del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, y en cambio en el hemisferio sur, África, Asia, es menos frecuente. Pero no tiene relación con el sitio geográfico, sino más que todo con los hábitos, con la manera de encarar un embarazo, ¿no? De protegerse y no embarazarse con anticonceptivos, más que con otras cosas. Bien. Y obviamente el factor genético es muy importante. El factor genético, la predisposición, la mutación, por ejemplo, de un receptor de crecimiento de células epiteliales, que se llama ER2, entonces es importante, porque si se está mutado eso, entonces hay mucho riesgo de cáncer. Hay mutaciones en el gen de los estrógenos, los receptores de estrógenos, los receptores de progesterona. Entonces, esos factores de riesgo, más otros, no sé, por ejemplo, P53, etc., que controlan el ciclo celular inmutados, están relacionados con cáncer de mama. Bien, entonces el factor predisponente genético también. El cáncer de mama, bueno, puede ser, como hemos dicho, empieza de una hiperplasia lobular, ¿no? Puede ser de los lobulillos o de los ductos, hiperplasia lobular atípica o una hiperplasia ductal atípica. Ahí empieza, ¿no? Y luego empieza a hacerse un carcinoma dentro de esto, un carcinoma in situ. Este se llama carcinoma ductal in situ. Y este que se ha originado en los siglos, carcinoma lobular in situ. In situ, ¿qué significa? Que está dentro del epitelio, que la membrana basal, las células mioepiteliales todavía están presentes. No ha invadido al estroma, está creciendo dentro de los lobulillos o dentro de los ductos. No en un lobulillo, en varios lobulillos. ¿Y de los lobulillos puede extenderse al ducto? Sí. ¿De los ductos puede extenderse a la piel? Sí. Hemos hablado de lo que se llama paget mamaria, ¿no? Paget mamaria. Hay una área costrosa, debe haber una imagen, creo ahí, donde dice cáncer de mama. Sí, ahí hay una enfermedad. Ahí dice enfermedad de Paget y van a ver costras ahí, las células de Paget. Esas. Y hay algo que tenemos que explicarles, lo siguiente. Esta es el pezón, la areola. Aquí está la piel, el pezón y de la areola. Está formado por células epidérmicas, ¿no? Y las células epidérmicas, para unirse entre ellas, ¿cómo están unidas? Por unas estructuras como espinas, ¿no? De ahí viene el nombre de capa espinosa. ¿Qué se llaman esas? Se llaman desmosomas, ¿no? Estos desmosomas. Bien. Bueno, aquí hay un ducto que está con cáncer ductal in situ, ha crecido, se está extendiendo, está drenándose hacia el pezón. Bueno, en ese drenaje ha llegado a tener contacto con la epidermis y estas células malignas se empiezan a instalar en la epidermis, en varios estratos. Más arriba, más debajo, en algunos lugares mucho más densos, y la piel empieza a erosionarse, a hacerse costras, etc., entonces igual que el labio. Esta es una enfermedad de Paget y estas se llaman células globosas o globoides, y la característica es que no tienen ¿qué?
desmosomas, y ahí los identificamos. Y sus núcleos pueden ser irregulares, hipercromáticos, y claro, su citoplasma claro, sin desmosomas, y ahí metidas, incrustadas varias. Histológicamente vemos eso. Más el antecedente de decir, enfermedad de Paget. ¿Qué tienen que hacer ustedes si tienen enfermedad de Paget mamario? Debe haber un carcinoma ductal in situ, o un carcinoma infiltrante probablemente. Entonces tiene que investigar, no es solamente la costra entonces lo que está mal, hay un cáncer probablemente debajo. No sabemos si es in situ o si es infiltrante, de ahí la importancia de la enfermedad de Paget. Bueno, el cáncer de mama, en general, antes se clasificaba, el más habitual, el 70% del cáncer era llamado cáncer ductal. Ahora es llamado carcinoma no especificado de otra manera, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente el cáncer ductal se origina ¿dónde? En los ductos. Hay otro que se llama cáncer lobular. ¿Dónde se origina? En los lobulillos. Y cuando estos ya son infiltrativos, ¿no? Ya no son in situ, infiltran el estroma y en el ductal, por ejemplo, intentan formar ductos. Son irregulares, incluso sólidos, parecen ductos. Los lobulillos algo parecido. Y una característica del carcinoma lobular infiltrante es que sus células que infiltran el estroma ordenadamente. Y se distribuyen y van infiltrando el tejido así, ordenadamente. Esa es la característica, llamadas distribución o invasión en fila india. ¿Quién infiltra? Parénquima mamario, se origina en los lobulillos, en el estudio lobular, obviamente es en fila india es el carcinoma lobular, esa es la característica. Y el estroma es fibroso, colagenizado, ¿de acuerdo? La caderina, que es una molécula, está mutada, ¿no? En mutación de la E-caderina. Esas características del carcinoma lobular. Y luego hay otras variedades más raras, el carcinoma medular, por ejemplo, de mama. Hay mucha inflamación, densa inflamación, parece una mastitis, pero en medio de la mastitis podemos observar, medio infiltrado, células malignas. Ese es un carcinoma medular. Hay otro carcinoma mucinoso, mucoide, mucinoso, también llamado coloide mucoso. Coloide mucoso. Y básicamente, ¿qué era este carcinoma coloide mucoso? Eran masas de material mucinoso, como lagos de material mucinoso, en el cual están nadando, por así decirlo, células neoplásicas. Esa característica. Cuando cortas el tumor, tiene un aspecto gelatinoso, se deshace en la cuchilla, en el tejido, ese aspecto raro. Y hay otras variedades. Todos estos tumores tienen que someterse, bueno, hacemos un estudio inicial, así es cáncer, vemos a la histología, es cáncer. El siguiente paso es detectar si tienen receptores para estrógenos, receptores para progesterona, tienen el ER2 mutado o tienen algunos marcadores moleculares que implican que está ingresando de gran manera al ciclo celular, se está dividiendo muy activo, o tienen marcadores de células basales que se llaman citoqueratina. Con eso, aplicado a eso, después del diagnóstico inicial histopatológico, entonces algunos tienen gran cantidad de receptores de estrógenos, entonces hoy tienen gran cantidad o no tienen nada de expresión de ER2, o tienen igual expresión de receptores de estrógenos igual de receptores de ER2, o solo tienen receptores ER2 y son negativos para el resto, o solo tienen marcadores basales y no tienen nada del resto de los tres marcadores. Según esto se clasifican entonces el cáncer de mama actualmente en luminal A, que es el que se parece al carcinoma ductal que veíamos, ¿de acuerdo? Se clasifica en luminal B, ¿de acuerdo? El luminal A tiene receptores de estrógenos en gran cantidad y el resto apenas tiene pocos receptores. El luminal B tiene receptores de estrógenos y casi tiene la misma cantidad de receptores ER2. Y hay uno, el 3,
se llama ER2 positivo, ¿no? ER2 predominante, que solamente tiene marcadores para ER2, nada más, no tiene receptores estrogénicos ni otros, solo estos, ¿de acuerdo? Y el otro, el cuarto grupo, se llama triple negativo o basal. ¿Qué tiene este triple negativo basal? Solo tiene marcadores de citoqueratina positivos, ¿no? Entonces, ya no tiene negativo para los estrogénicos, negativo para el 2, por eso se llaman triples negativos. ¿Bien? Negativos para KI67. Entonces, esa es la manera actual de clasificar el cáncer, ¿no? Molecularmente. Entonces, ¿cuál es el más frecuente? Luminal. ¿Cuál tiene mejor respuesta al tratamiento de quimioterapia frecuentemente? Entonces, el ER2, ¿no? Predomina ER2. ¿Cuál se parece más al carcinoma ductal? Tiene pobre respuesta al tratamiento de la quimioterapia y son ricos en receptores de estrógeno, luminal A, perdón, es más frecuente. ¿Bien? Entonces, esa es la manera. Entonces, no solo nos quedamos con la histopatología, sino tenemos que hacer la parte molecular. ¿Bien? Bueno, hasta ahora hemos visto todas las neoplasias que afectan al epitelio. Entonces, epiteliales, ¿no? Cáncer de mama epitelial. Maligno, ya sabemos que la nomenclatura es el carcinoma. Pero el cáncer de mama o los tumores de mama también pueden ser del estroma, que es lo que rodea los ductos tejido conectivo. ¿De acuerdo? Pero no proliferan solos, proliferan combinados. Es decir, proliferan estroma más glándulas, más el epitelio. Y esos tumores dos vamos a mencionar que son los más frecuentes. ¿De acuerdo? El primero es el más frecuente y tiene una característica importante. Generalmente son retroareolares, pezón, areola y ahí está, una masa. ¿De acuerdo? Y tiene cápsula. ¿De acuerdo? Y ha proliferado el estroma proliferado y ha hecho que los ductos se elonguen. ¿De acuerdo? Ha hecho que los acinos también estén relegados a pequeños grupos o incluso estén elongados. ¿De acuerdo? Esa característica tiene el fibroadenoma. ¿Qué es el fibroadenoma? Es una neoplasia bifásica, fibroepitelial. Fibroadenoma. Fibroadenoma de mama. Fibroepitelial, es decir, ha crecido el epitelio, pero ha crecido también el estroma, por eso se llama bifásico. Bien circunscrito, benigno, puede tener diferentes tamaños, generalmente es retroareolar, ¿de acuerdo? Y bueno, en mujeres jóvenes. La característica no está fijado a planos profundos, palpa, es bien circunscrito y no está fijado a la piel, no retrae el pezón, ni tampoco está fijado al músculo pectoral. Esa es la característica. Pueden medir hasta 8, 10, 12 centímetros. Pero masas más allá, 15, 20 centímetros, masas grandes, nos habla de un llamado tumor filodes. Filodes. O antes no habla filoides, ¿no? Porque viene de ese término, hoja. Son masas grandes, gigantes, igual. Tienen componente bifásico, estromal y glandular, y cuando cortan histológicamente parecen hojas, esa proliferación parece hojas. El epitelio, de ahí viene el término, ¿no? Generalmente son benignos, pero en algunas ocasiones pueden tener comportamiento maligno y ulcerar la piel, erosionar la piel y salir por unas masas de aspecto carnoso, lobulado, ¿no? Entonces, en algunos casos. Entonces, este se llamaba grande y gigante, que se llama tumor fibroso. El otro se llama fibroadenoma. Hay variedades dentro de los fibroadenomas, por ejemplo, uno que se llama fibroadenoma juvenil, en niñas y adolescentes, y abundantes glándulas, ¿no? Múltiples. Entonces, llama la atención porque parece cáncer, ¿no? Bien.
otros tumores son un poco más raros. Bueno, y para terminar la clase, mama masculina. En relación a la mama masculina, bueno, tiene una característica la mama masculina. No es bien desarrollada, obviamente, la mama masculina. Histológicamente, bueno, hay pezón, hay areola y, bueno, puede haber escaso tejido mamario. ¿Pero qué tiene este escaso tejido mamario? Tiene ductos, escasos ductos, pero no tiene acinos. Tiene el mismo estroma que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Dentro, entre los acinos, y, bueno, algo de tejido muy rudimentario, ¿de acuerdo? Bien. Y cuando aumenta la mama en tamaño, entonces, porque aumentan los ductos o aumenta el estroma, el aumento del tamaño de la glándula mamaria masculina se llama ginecomastia. ¿Las mujeres tienen ginecomastia? No. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo mamario. Algún grado tan deben tener, ¿de acuerdo? Pero solo los varones, cuando aumenta el tamaño, corresponde al término de ginecomastia. Obviamente, ginecomastia no hay en mujeres. Bien. Puede tener diferentes causas. Una de las causas es, obviamente, el aumento de estrógenos, endocrina, pero puede ser relacionada a otras enfermedades como anemia, y una que nos llama la atención son, y en nuestro medio puede ser frecuente, son las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque el hígado, al ser insuficiente, hígado cirrótico, por cualquier causa, alcoholismo tal vez, entonces, ¿qué genera? Que el hígado no funciona, no metaboliza los estrógenos y en sangre aumentan los niveles de estrógeno. Y el varón empieza a aumentar el tamaño de la mama. Pero nunca desarrolla acinos, ¿no? Solo ductos y estrógenos. Todas las enfermedades que hemos visto, desde inflamaciones, mastopatía fibroquística, hiperplasia ductal con atipia, sin atipia, alguna vez fibroadenomas y cáncer de mama pueden pasar en la glándula mamaria masculina, todo lo que hemos explicado, pero son mucho más raros, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la característica. La más frecuente es la ginecomastia, es decir, ese aumento de ductos, de estroma por estímulo elevado de estrógeno. Ese es el más frecuente, ¿no? Causas de aumento de estrógenos. Hemos mencionado la más importante, pero hay una tablita ahí que tiene otros, ¿no? Tumores que liberan estrógenos, incluso al nacer pueden tener aumento de las mamas por estímulo hormonal de la madre, ¿no? Listo, jóvenes, hasta ahí la clase. En base a eso, para la clase teórica, ¿de acuerdo? La presentación que les he mandado casi no tiene mucho contenido teórico, entonces por lo que se ha explicado en la clase, en base a eso, ¿de acuerdo? Listo, jóvenes, un saludo.